Mi padre es un tigre blanco. Mi madre también es una tigresa blanca. Pero yo soy un tigre siberiano. Mi padre, furioso, golpeó a mi madre durante 5 días y 5 noches. Y después, estuvo 7 días enteros dándole su merecido a un macaco grande de los alrededores, pero ni así logró averiguar mi origen. Cegado por la ira, mi padre cogió todos los ahorros de la familia y no volvió jamás. Mi madre también me abandonó sin más. No esperaba reencarnar en este cachorro de tigre, un comienzo de lo más desastroso. Pero siendo tan pequeño, aún no podía cazar por mí mismo. Así que cada día tenía que seguir a otros carnívoros y alimentarme de las sobras que dejaban. Poco a poco fui creciendo. Y aunque mi cuerpo se volvió robusto, no podía alegrarme en absoluto. La soledad era como el más cruel de los tormentos, que me atormentaba a cada instante, deseando la muerte. Hasta que hoy, sin poder soportarlo más, corrí hacia un acantilado para acabar con todo. Fue entonces cuando una tigresa blanca apareció no muy lejos, cambiando todos mis planes. Antes había pensado en buscar compañía entre los tigres, pero siempre había un obstáculo en mi corazón que no podía superar. Sin embargo, con esta tigresa blanca la sensación fue completamente diferente. Su pelaje era de un blanco puro e inmaculado. Su rostro, con los dientes al aire, tenía un no sé qué especial. Y la mirada de sus ojos era altiva, fría y hermosa. Intouchable, como una reina que lo contempla todo desde lo alto, por muy inclinado que estuviera mi gusto hacia lo humano. En ese momento no pude evitar que mis hormonas se dispararan, así que se me ocurrió una idea: quien no arriesga no gana. Pero pensándolo bien, me acerqué a ella con paso decidido y desafiante. Pero mi presencia la puso muy alerta. Intenté mostrarle mi buena voluntad con un gruñido suave. Pero entonces, un sonido mecánico resonó en mi mente. ¡Ting! Sistema de evolución de bestias activado. Detección de huésped en peligro de muerte. Paquete no vas entregado. Antes de que pudiera reaccionar, la tigresa blanca ya había interpretado mi sonido como una provocación. Sus garras se dirigieron directamente a mi cara. Por instinto, giré mi cuerpo para esquivarlas. La memoria muscular de mi vida pasada, como campeón de artes marciales, despertó al instante. Su ataque, aunque feroz, estaba lleno de puntos débiles a mis ojos. Aproveché su propia fuerza, y con un derribo perfecto la lancé al suelo, inmovilizándola por el cuello. El sistema indicó: maestría en artes marciales activada. La tigresa luchaba con desesperación bajo mi peso. Sus ojos mostraban humillación y resentimiento. Iba a soltarla para explicarme, cuando un rugido ensordecedor llegó del bosque. Un oso negro de 3 metros de altura surgió de entre la maleza. Sus ojos brillaban con un rojo siniestro. Su cuerpo era una mole de músculos. Claramente era una bestia mutante. Las pupilas de la tigresa se contrajeron. Su cuerpo se quedó rígido. El oso lanzó un zarpazo. Sin pensarlo, la aparté de un empujón y recibí el golpe yo mismo. Un dolor terrible recorrió todo mi cuerpo. Al menos 3 costillas rotas. El sistema lanzó una misión: derrotar al oso mutante. Recompensa: garra crítica. Esbocé una sonrisa. En mi vida pasada, mi especialidad era vencer a los más fuertes. El oso era imponente en fuerza, pero muy lento. Aproveché el terreno para moverme sin cesar, buscando su punto débil. Finalmente, cuando volvió a fallar su ataque, canjeé la garra crítica, y con todas mis fuerzas, se la clavé en la garganta. El oso se desplomó con un golpe sordo, y yo agotado caí al suelo. La tigresa se acercó lentamente a mí. Su mirada era compleja mientras me observaba. Esa expresión altiva. Por primera vez, se resquebrajó. A lo lejos, se oyó un rugido coordinado de tigres. La patrulla del clan de los tigres blancos llegaba. El tigre que iba al frente me miró con asesinato en los ojos. La patrulla me rodeó por completo, preguntando si había herido a Schwelling. Schwelling se puso delante de mí, insistiendo en que yo le había salvado la vida. La patrulla dudó un momento, pero al final me llevaron de vuelta al clan. Durante el trayecto, el sistema no paraba de avisar. Detección continua de alta concentración de sangre de tigre blanco en la zona. Registro diario puede obtener fragmentos de presión de rey. Este descubrimiento me hizo pensar: quizás quedarme aquí no era tan mala idea. El territorio del clan de los tigres blancos era más imponente de lo que imaginaba. Decenas de tigres blancos se reunían en la plaza. Cuando aparecí, todas las miradas se clavaron en mí, llenas de desprecio y aversión. Un tigre blanco de enorme tamaño bajó del estrado, su pelaje blanco como la escarcha, su mirada majestuosa. Aviso del sistema: Xuan Wang, jefe del clan de tigres blancos. Fuerza, rey, bestia, cumbre. Al ver mi pelaje mezclado, estalló. Schwelling ha traído a un mestizo que mancilla nuestra sangre. Schwelling, cabizbaja, intentó explicar: él me salvó la vida. Xuan Wang no le hizo caso, y dijo con frialdad: la deuda de sangre se paga con presas, pero jamás permitiré que mancille nuestro territorio. Ordenó que me echaran de inmediato. Entonces un tigre blanco vigoroso saltó. Su pelaje era de un blanco inmaculado, su mirada, arrogante. Aviso del sistema: Anya, genio del clan de tigres blancos, pretendiente de Schwelling, fuerza rey bestia. Inicios. Anya propuso: no podían dejarme ir así como así. Había que darme una buena lección, para que supiera la diferencia entre sangres. Empezó a dar vueltas a mi alrededor, lleno de sarcasmo, diciendo que mi pelaje mestizo era una vergüenza para los tigres. Los otros tigres se reían con desprecio. Mis garras se hundieron en la tierra. Anya se plantó ante mí, mirándome por encima del hombro. Exigió que pasara por debajo de sus patas, y entonces me dejaría en paz. Esa era la mayor humillación para un tigre macho. Schwelling quiso detenerlo, pero Xuan Wang se lo impidió. Levanté la cabeza. Usé mi ojo de percepción. Los puntos débiles de Anya eran evidentes. Con mi fuerza actual y mi técnica de lucha, tenía un 70% de probabilidades de vencerlo. Mis músculos se tensaron, preparado para darle una lección a ese arrogante. De repente, el sistema lanzó un aviso: misión oculta activada. Soportar la humillación. Aguantar la afrenta. En 3 días dar la campanada. Recompensa: poción de purificación de sangre. Si falla, el sistema se degrada, me quedé de piedra. La poción de purificación de sangre era mi única oportunidad de cambiar mi condición de mestizo. Pero pasar por debajo de él, esa humillación era peor que la muerte. Anya, al ver mi duda, se rió con satisfacción. Los mestizos son unos cobardes. Apreté los dientes conteniendo la ira. Quien sabe agacharse luego puede saltar. La humillación de hoy la pagará con creces mañana. Poco a poco fui bajando el cuerpo, preparado para pasar bajo Anya. Schwelling apartó la mirada. Justo cuando iba a pasar, Anya me dio una patada en la cara y me tiró al suelo. Se rió a carcajadas diciendo: el mestizo ni siquiera tiene dignidad. Los otros tigres se rieron con él mientras yo yacía en el suelo. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de mis labios. Aviso del sistema: progreso de misión 50%. Huésped ha soportado la humillación. Recompensa adicional obtenida: ojo de percepción mejorado. Xuan Wang dio una orden: llevadlo al borde del territorio. Si en 3 días sigue aquí, muerte sin piedad.
Me asignaron una cueva vieja y destartalada. Apenas servía para resguardarse del viento y la lluvia. Esa noche, Xueling vino a escondidas con comida y hierbas medicinales. Sus ojos mostraban arrepentimiento. Negué con la cabeza y dirigí mi mirada al gran salón del jefe, iluminado a lo lejos. El sistema lanzó un nuevo aviso. Alerta. Anya está tramando una trampa contra el huésped. La competición de clanes de dentro de 3 días podría no celebrarse. ¿Se recomienda prepararse con antelación? Mi mirada se heló. Anya no me daría ninguna oportunidad de recuperarme. Debía estar preparado antes de que él actuara. A la mañana siguiente, muy temprano, mientras me recuperaba de mis heridas, de repente se oyó un alboroto fuera. Varios tigres blancos entraron en la cueva y sin mediar palabra me arrastraron a la plaza. Xuan Wang estaba en el estrado, con el rostro lívido. A sus pies había varios frutos extraños. Aviso del sistema: fruto sagrado, tesoro del clan de tigres blancos. Da fruto cada 10 años. Anya, indignado, me acusó, diciendo que anoche me había colado en las tierras sagradas y había robado y devorado 3 frutos sagrados. Como prueba, mostró los huesos de los frutos cerca de mi cueva. Varios tigres blancos declararon: habiéndome visto salir de noche, era claramente una trampa. Pero todos los presentes prefirieron creer a Anya. Después de todo, yo no era más que un mestizo forastero. Intenté defenderme, pero Xuan Wang ni siquiera me dejó hablar y rugió: un mestizo no solo mancilla el territorio, sino que además osa robar los frutos sagrados. Este crimen debe ser castigado con la máxima severidad. Xuan Wang ordenó que me arrancaran las garras y me expulsaran. Para que sobreviviera por mi cuenta en la naturaleza, varios tigres robustos me rodearon. Con una luz cruel en los ojos, Xuelin quiso abalanzarse para detenerlos, pero otros tigres se lo impidieron. Mirando a esos tigres blancos altivos, la ira en mi corazón ya no pudo contenerse. Aviso del sistema: detección de emoción del huésped alcanza el umbral. Usar la poción de purificación de sangre de forma anticipada. Advertencia: el uso anticipado reduce el efecto a la mitad. No lo dudé y la usé sin pensarlo. Una energía ardiente estalló dentro de mí. Mi sangre hirvió, mi fuerza aumentó de forma desmesurada. Me levanté de repente y lancé un rugido que hizo temblar el cielo. Ese rugido contenía toda mi rabia y frustración. Todos los tigres presentes se sintieron intimidados por ese rugido y retrocedieron unos pasos. Anya fue el primero en reaccionar y se abalanzó sobre mí con una sonrisa cruel. Pero lo que no sabía era que yo ya no era el mestizo indefenso de hacía 3 días. Esquivé su ataque y le asesté un zarpazo en plena cara. La fuerza del golpe lo lanzó por los aires, dando varias vueltas por el suelo. Todo el mundo se quedó boquiabierto, pero pronto, más tigres se lanzaron contra mí. Xuan Wang ordenó: ataque de todo el clan. ¡Matadlo aquí mismo! Mi fuerza había aumentado mucho, pero contra decenas de tigres blancos a la vez no podía. Luché por abrirme paso. Usando mi técnica de lucha y las habilidades del sistema, conseguí abrir una brecha en el cerco, pero a un precio muy alto. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas. La sangre teñía mi pelaje. Justo cuando estaba a punto de escapar, Xuan Wang intervino personalmente y me golpeó la espalda con su zarpa. Escupí un chorro de sangre y salí tambaleándome del territorio de los tigres blancos. A mis espaldas se oyó el rugido desgarrador de Xueling. Quería seguirme, pero varios tigres la sujetaron con fuerza. Huyendo con mi cuerpo maltrecho, llegué al borde de un acantilado. De repente empezó a llover a cántaros. La lluvia lavaba mis heridas. El dolor era tan intenso que casi perdí el conocimiento. Aviso del sistema: detección de huésped gravemente herido. Vida al 15%. Misión de emergencia activada. En 7 días. Aumentar fuerza y salvar a Xueling. Recompensa: sangre de rey tigre siberiano perfecta. Si falla, Xueling muere. Sistema bloqueado permanentemente. Apreté los dientes. Una sed de venganza brilló en mis ojos. Hice un juramento: cuando vuelva los tigres blancos temblarán. Y rescataré a Xueling. Bajo la tormenta, mi silueta desapareció en la oscuridad, dejando solo un rastro de sangre que se adentraba en lo desconocido de la naturaleza. Arrastrando mi cuerpo herido, vagué por la naturaleza durante un día entero. La pérdida de sangre nublaba mi conciencia. Justo antes de desmayarme, el sistema saltó. Vida del huésped en peligro. Activación forzosa de modo de evolución por devoración. Matar presas recupera salud y otorga puntos de sangre. Reuní fuerzas. Necesitaba encontrar una presa. Siguiendo el olor a sangre, encontré el cadáver de un ciervo. Pero antes de poder acercarme, una docena de ojos verdes brillaron entre los arbustos. Una manada de lobos grises me rodeó. El líder era enorme, de pelaje gris plateado. Su mirada era astuta y feroz. Aviso del sistema: Kanya, líder de la manada de lobos grises. Fuerza cumbre de bestia feroz. El lobo me vio como su presa. Notó que estaba gravemente herido. Era el momento perfecto para aprovecharse. Los otros lobos también se mostraban impacientes. Sonreí con desprecio. Aunque estuviera herido de muerte, no era una presa fácil para una manada de perros salvajes. Los lobos atacaron con tanteos, desgastándome con ataques por turnos. No contraataqué a ciegas, sino que observé la posición de cada lobo y los movimientos del líder, buscando mi oportunidad en la desventaja. Al fin llegó el líder, creyéndome exhausto. Se abalanzó para dar el golpe de gracia. Justo cuando llegó a mi altura, exploté. Y con todas mis fuerzas, le asesté un zarpazo en la cabeza. El líder, aturdido por el golpe, aproveché para saltar sobre él, y con una llave, le mordí el cuello. Los otros lobos intentaron ayudarlo, pero ya había canjeado por piel de hierro y huesos de bronce en el sistema. Sus mordiscos no podían hacerme daño mortal. El líder luchaba con desesperación bajo mi control. Cuanto más luchaba, más se debilitaba. Justo cuando estaba a punto de ahogarse, lo solté. No fue por piedad, sino por un aviso del sistema. La manada de lobos grises tiene valor de ser reclutada. Se recomienda al huésped mostrar su fuerza y dominarla. Así obtendrá su primera tropa. El líder yacía en el suelo, jadeando. Con los ojos llenos de miedo e incomprensión, no me molesté en explicar. Me acerqué al cadáver del ciervo y empecé a devorarlo. Aviso del sistema: 50 puntos de sangre obtenidos. Vida recuperada un 10%. Tras saciarme, mis heridas mejoraron un poco. Mirando a la manada de lobos, se me ocurrió una idea. Dibujé un simple diagrama en el suelo con mi garra. Se lo mostré al líder. Una táctica de caza en grupo, usando la superioridad numérica de la manada, rodeando a la presa desde varios frentes. El líder nunca había visto una táctica así. Quedó tan impresionado que se rindió por completo. Luego me acerqué a una gran roca. Reuniendo todas mis fuerzas, di un zarpazo. La roca se partió en pedazos. Los fragmentos saltaron por los aires. Ese golpe aterrorizó a todos los lobos. Se postraron en el suelo, temblando. El líder inclinó su orgullosa cabeza y frotó mi garra con su hocico. Esa es la forma de sumisión de los lobos. Aviso del sistema: enhorabuena. Huésped ha reclutado a la manada de lobos grises. Título obtenido. Acuerdo de bestias desbloqueado. Panel de poder activado. Poder actual. Embrión de manada celestial. Miembros: manada de lobos grises, 15. Miré a esa manada de lobos y sentí una oleada de orgullo. Los tigres blancos me echaron, creyendo que moriría solo en la naturaleza.
pero no sabían que iba a crear un poder sin precedentes, no basado en la sangre, sino en la fuerza y la inteligencia. El líder lobo Kangya se acercó a mí y con un gruñido mostró su deseo de seguirme. Asentí. En 7 días no solo debía recuperarme, sino también hacerme más fuerte. Esta manada de lobos era el primer paso en mi ascenso. De repente el sistema avisó: detección de fruto extraño madurando a 30 li de distancia. Desprende una fuerte energía. Aviso: múltiples presencias poderosas se acercan. Se recomienda acudir a disputarlo. Mis ojos brillaron. Había llegado mi oportunidad. Conduje a la manada a toda prisa hacia la dirección indicada por el sistema. Cuanto más nos acercábamos, más intensa era la energía. Por fin, en un valle, vi el fruto del trueno, colgaba de un árbol antiguo, de color púrpura azulado, con arcos eléctricos saltando a su alrededor. Desprendía un aura imponente. Aviso del sistema: fruto del trueno, objeto celestial. Devorarlo otorga capacidad de ataque con rayo. Aumenta enormemente la velocidad y el poder explosivo. Cuenta atrás para la maduración: 10 minutos. Me disponía a acercarme cuando una sombra negra surgió del bosque. Con una velocidad asombrosa, era un leopardo completamente negro, de cuerpo ágil y estilizado, mirada afilada como un cuchillo. Aviso del sistema: Heifeng, líder de los leopardos negros, fuerza rey bestia. Inicios. Especialidad: velocidad extrema. Heifeng también había puesto sus ojos en el fruto del trueno. Al verme a mí y a mi manada, sus ojos mostraron cautela, pero no retrocedió. Nos enfrentamos, nadie se atrevía a moverse. El fruto aún tardaba 10 minutos en madurar. Atacar ahora solo beneficiaría a otros depredadores. Observé los movimientos de Heifeng. No dejaba de cambiar de posición, buscando el mejor ángulo para atacar. La velocidad era su mayor ventaja. En una lucha directa no podría ganarle, pero si no podía ganar con velocidad, lo haría con ingenio. Observé el terreno, rodeado de montañas por 3 lados, con una sola salida. Alrededor del árbol antiguo, había varias zonas de tierra blanda, trampas naturales. Le hice un gesto a Kangya a escondidas, él lo entendió al instante, y los lobos se dispersaron sin hacer ruido, ocupando todos los pasos del valle. Heifeng notó el movimiento de los lobos, pero no le importó. Con su velocidad, esos lobos no podrían alcanzarlo. Los minutos pasaban, el resplandor del fruto era cada vez más intenso. En el instante en que el fruto estuvo a punto de madurar, Heifeng se movió, convertido en un rayo negro se lanzó hacia el árbol. Yo ya lo esperaba. En el momento de su salto, golpeó una gran roca junto al árbol. La roca rodó. Justo en su trayectoria, Heifeng tuvo que cambiar de dirección y cayó en la tierra blanda. Sus garras se hundieron en el barro. Su velocidad se redujo drásticamente. Aproveché para saltar sobre él y luchar cuerpo a cuerpo. Su velocidad era su punto fuerte, pero en ese terreno fangoso no podía desplegarla. Usé mi técnica de lucha para reducir su espacio de movimiento, cada vez más acorralado. Mientras luchábamos, el fruto del trueno maduró por completo y cayó del árbol. Kangya, siguiendo mis instrucciones, cogió el fruto y se retiró a un lugar seguro. Heifeng, al ver que el fruto le había sido arrebatado, mostró desesperación en sus ojos. Luchó con todas sus fuerzas por liberarse, pero yo lo inmovilicé por completo. Aviso del sistema: detección de disminución de la moral del líder de los leopardos negros. Opción: matar, reclutar o soltar a Heifeng. Se tambaleó hacia atrás unos pasos, mirándome con cautela. No lo perseguí. En lugar de eso fui donde Kangya y le pedí que trajera el fruto. Heifeng pensó que iba a devorarlo allí mismo. En sus ojos se reflejó humillación y rabia, pero lo que hice a continuación lo dejó de piedra. Con mi garra partí el fruto en 2 y empujé una de las mitades hacia Heifeng. No podía creer lo que veía. Nunca había visto a una bestia compartir un tesoro recién conseguido. Lo miré con calma, mostrándole con mi acción que lo que buscaba no era un beneficio momentáneo, sino un poder a largo plazo. Heifeng dudó un instante. Finalmente, inclinó la cabeza y devoró media fruta. Se acercó a mí y frotó mi garra con su cabeza. Esa era su forma de someterse. Aviso del sistema: enhorabuena. Huésped ha reclutado al líder de los leopardos negros. Heifeng. Devoré la otra mitad del fruto. Una energía violenta estalló dentro de mí. Rayos saltaban entre mis garras. Mi velocidad y poder explosivo aumentaron enormemente. Aviso del sistema: habilidad obtenida, zarpa de trueno. Fuerza desbloqueada, rey bestia. Me erguí en el valle. A mi alrededor, la manada de lobos y los leopardos negros sumisos. El poder del trueno bullía en mi interior. Quedaban 5 días para la cita de los 7, de un tigre moribundo y despreciado. Me había transformado en un rey bestia con su propio poder. Un tigre blanco ensangrentado entró tambaleándose en el valle. Al verme, sus ojos brillaron con esperanza. Lo reconocí. Era un desertor del clan de los tigres blancos. Trajo una noticia que me heló la sangre. En 3 días, Yansha, el rey de los tigres siberianos, forzará a Shuling a casarse con él. Si el clan de los tigres blancos se niega, serán aniquilados. El desertor temblaba, diciendo que Yansha tenía un poder inmenso, con cientos de bestias bajo su mando. Había puesto sus ojos en la sangre de los tigres blancos. Quería absorberlos mediante esta alianza forzada. Wang, sin poder resistirse, solo pudo aceptar. Mis garras se hundieron profundamente en la tierra. Mis ojos brillaron con una fría sed de venganza. El sistema lanzó un aviso. Misión principal activada. Operación rescate de la novia. Requisito: llegar al clan de tigres blancos en 3 días. Impedir la boda. Derrotar a las fuerzas de Yansha. Recompensa: sangre perfecta de rey tigre siberiano. Habilidad de talento. Dominio espiritual. Si falla, Shuling muere. Sistema bloqueado permanentemente. Acepté la misión sin dudarlo. Aviso del sistema: detección de dificultad extremadamente alta. Usar función de recompensa de previsión. Acepté. Un torrente de información inundó mi mente. El método de uso del dominio espiritual. Cerré los ojos e intenté usar esta habilidad. Una onda espiritual invisible emanó de mí, cubriendo todo el valle al instante. Kangya y Heifeng levantaron la cabeza a la vez. ¿Sorprendidos? Ya no necesitaba rugir para dar órdenes. Las tácticas se imprimían directamente en sus mentes. Dibujé un mapa de batalla en mi mente, marcando el terreno de los tigres blancos, los posibles despliegues de Yansha, las rutas de ataque. Kangya y Heifeng recibieron la información al instante, gruñeron en señal de comprensión, indicando que lo entendían todo. La sensación era increíble, como si tuviera un auténtico ejército. Los 2 días siguientes, lideré a mis tropas arrasando el bosque cercano. Aquellas bestias que antes me habían atormentado, ahora eran mis presas. Usando el dominio espiritual, la manada de lobos y los leopardos actuaban con una coordinación perfecta. Cada vez que vencía a un oponente, devoraba su carne y su sangre, obteniendo puntos de sangre. El sistema no dejaba de indicar que mi fuerza crecía. Mis heridas se curaron por completo. Mi fama empezó a extenderse por el bosque. Algunas bestias optaron por someterse, otras por huir, y las que no, se convirtieron en mi alimento. En solo 2 días, mi poder se expandió hasta contar con más de 30 miembros, incluyendo bestias feroces de gran fuerza. Al amanecer del tercer día, me erguí en la cima de una montaña, contemplando a lo lejos la dirección del clan de los tigres blancos. Hoy era el día de la boda de Shuling, y también el día de mi venganza. Me giré y miré a mis tropas, apiñadas a mis espaldas. Lobos, leopardos y algunos osos y jabalíes, formados en orden.
esperando mi orden. Usé el dominio espiritual para transmitir la orden. Hoy arrasaremos el clan de los tigres blancos. Que esos tigres blancos de pura sangre, altivos, sepan que la sangre no lo es todo, que la fuerza es la verdadera reina. Todas las bestias rugieron al unísono. La montaña tembló, elevé mi rugido al cielo. Mi rugido contenía el poder del trueno, resonando en las nubes, y entonces me lancé hacia abajo, corriendo a toda velocidad hacia el clan de los tigres blancos. 30 y tantas bestias me seguían. Sus pisadas, como tambores de guerra, hacían temblar la tierra. En el territorio de los tigres blancos todo estaba engalanado, pero el ambiente era fúnebre. Todos los tigres blancos, cabizbajos, sin atreverse a hablar. En el estrado, Xuan con el rostro macilento, había perdido toda su autoridad. A su lado, un tigre siberiano aún más grande que él, reía sin ningún recato. Aviso del sistema: Yancha, rey de los tigres siberianos, fuerza cumbre de rey bestia. Especialidad: habilidad de fuego. Yancha desprendía un calor abrasador. Su pelaje rojo oscuro, llamas bailaban en sus ojos de vez en cuando. Había traído consigo a más de un centenar de bestias, que rodeaban por completo a los tigres blancos. Aquello no era una alianza, era una anexión, era una amenaza descarnada. Xuelin fue llevada al estrado. Su mirada, vacía, su porte altivo o desaparecido, solo quedaba una profunda desesperación. Justo cuando la ceremonia iba a comenzar, Xuelin se liberó de sus guardianes y se lanzó hacia el borde del estrado. Quería saltar, morir, para defender su último ápice de dignidad, pero Yancha, prevenido, lanzó un zarpazo y la derribó. Yancha se acercó a ella con sorna. Levantó su barbilla con la garra y gruñó: la princesa de los tigres blancos no es para tanto. A partir de hoy será mía. Xuan quiso intervenir, pero los secuaces de Yancha lo inmovilizaron. En ese momento crítico, un rugido de tigre, imbuido del poder del trueno, llegó desde lejos. Ese rugido estalló como un trueno, haciendo temblar todo el territorio de los tigres blancos. Todas las bestias levantaron la cabeza instintivamente, mirando hacia la dirección de donde provenía el sonido. Desde el bosque, una masa oscura, decenas de bestias surgieron de todas partes. A la cabeza, un tigre siberiano de cuerpo robusto. Su pelaje, aunque mezclado, desprendía una presión sobrecogedora. Arcos eléctricos azul púrpura saltaban en sus garras. A cada paso, dejaba una huella chamuscada en el suelo. Por fin había llegado. Al ver la escena en el estrado, mis ansias de matar casi se volvieron tangibles. De un salto, aterricé directamente en el estrado. De un zarpazo, aparté a varios esbirros que se interponían. Las bestias traídas por Yancha ni siquiera reaccionaron. Antes de que mi ejército de lobos y leopardos las dominara, me acerqué a Xuelin. Ella levantó la vista y me vio. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Con mi garra, limpié suavemente la sangre de su rostro. Luego me giré hacia Yancha y todos los tigres blancos. Una sonrisa cínica se dibujó en mis labios y dije: he llegado tarde, lo sé, pero hoy, quien no sé tocarla, morirá. Xuan me miró. Sus ojos mostraban emociones encontradas. Asombro, miedo, un profundo arrepentimiento. Todo su cuerpo temblaba. La humillación de aquel entonces. Ahora, había llegado el momento de pagarla. Yancha reaccionó, saliendo de su estupor. Lanzó un rugido, y su cuerpo se encendió en llamas. Enfrenté su mirada sin temor. El trueno bailaba en mis garras. En respuesta a sus llamas, dos poderosas auras chocaron en el aire. Todo el territorio de los tigres blancos tembló bajo esa presión. Yancha sintió que las cosas se complicaban. Anya se adelantó, fingiendo calma pero con la voz temblorosa, burlándose de mí, diciendo que aunque hubiera traído a una jauría de perros callejeros, no cambiaría el hecho de que mi sangre era inferior. Me giré hacia Anya, con una mirada gélida, como si mirara a un cadáver. Ese que una vez me hizo pasar bajo sus piernas, ahora aún osaba vociferar ante mí. Caminé lentamente hacia él. A cada paso que daba, él retrocedía uno. Anya quiso huir, pero sus piernas ya no le respondían. La presión que desprendía mi cuerpo lo inmovilizaba. Era una dominación absoluta por la sangre. Aviso del sistema: huésped, la pureza de la sangre actual supera a la de un tigre blanco común. Golpe devastador para Anya. Gruñí, obligando a Anya a arrastrarse. Aquel día me hizo pasar bajo sus piernas. Hoy, él pasará bajo las mías. Entonces lo perdonaré. Anya enrolleció. ¿Cómo podría aceptar tal humillación? Rugió y se abalanzó sobre mí, queriendo recuperar su dignidad con la lucha, pero sus ataques a mis ojos eran ridículamente lentos. Ni siquiera usé ninguna habilidad. Solo con la fuerza de mi cuerpo detuve todos sus golpes. Sus zarpazos en mi cuerpo eran como cosquillas. Mi piel de hierro y huesos de bronce eran impenetrables para él. Anya luchaba, cada vez más aterrorizado. El poder del que se enorgullecía no significaba nada ante mí. Sus ataques más poderosos ni siquiera los esquivaba. Simplemente me quedaba quieto, y con la mirada le decía que la distancia entre nosotros era ya insalvable. Anya se derrumbó. Quiso huir, pero lo sujeté por la cabeza con un zarpazo, inmovilizándolo contra el suelo. Luchó con desesperación bajo mi garra, pero era igual de inútil que yo ante él tiempo atrás. Me incliné y lo miré fijamente, haciéndole sentir la misma humillación que yo sufrí. Luego lo solté. Anya creyó que realmente lo perdonaría. Se levantó para huir, pero de repente activé la zarpa de trueno. Arcos eléctricos azul púrpura saltaron en mis garras, y con un coletazo atronador, lo golpeé con todas mis fuerzas. La fuerza del golpe, junto al poder del rayo, lo lanzó por los aires, y cayó pesadamente a los pies de Xuan. Anya chamuscado, sangrando por la boca, agonizante, abrió la boca, pero solo pudo expulsar un chorro de sangre, y perdió el conocimiento por completo. Xuan miró a Anya a sus pies, y luego a mí, imponente. Todo su cuerpo tembló. Por fin comprendió que a quien había expulsado no era a un mestizo, sino a un rey que podía cambiar todo el bosque. Los demás tigres blancos se postraron, aterrorizados, sin atreverse a levantar la vista. Observé a esos tigres blancos, sin ninguna emoción en mis ojos. Para mí, ya no tenían importancia. Me giré hacia Yancha. Un destello de cautela brilló en sus ojos. No esperaba que mi poder hubiera llegado tan lejos. Incluso Anya, un experto de nivel rey bestia, había sido aniquilado, pero pronto recuperó la compostura. Después de todo, era un rey bestia en la cúspide, y poseía la habilidad del fuego. Yancha soltó una risa fría. Tienes algo de talento, ciertamente, pero para rescatar a Xuelin de mí, aún te falta. Las llamas a su alrededor estallaron de repente. El calor era tan intenso que la vegetación cercana empezó a arder. Su poder se desató por completo. Todo el territorio de los tigres blancos quedó sumido en un mar de llamas. Aviso del sistema: advertencia. Yancha supera con creces el nivel actual del huésped. Se recomienda actuar con cautela. El fuego contrarresta el atributo del rayo. Respiré hondo. Los arcos eléctricos en mis garras danzaban con más intensidad. Sería una batalla dura, pero no había vuelta atrás. Yancha riendo se abalanzó sobre mí. Las llamas formaron un dragón de fuego, directo a mi cara. No me quedé atrás.
Mi zarpa de trueno se elevó a su encuentro. El rayo y el fuego chocaron en el aire, desprendiendo una luz cegadora. El impacto generó una onda expansiva, que lanzó por los aires a los tigres blancos cercanos. Yansha y yo retrocedimos unos pasos, pero enseguida volvimos a atacarnos. Era una auténtica batalla de reyes bestia. Cada choque hacía temblar la tierra, pero pronto noté el problema. Las llamas de Yansha eran extremadamente calientes. Mi zarpa de trueno, aunque poderosa, se veía contrarrestada por el fuego. El aviso del sistema tenía razón. El fuego contrarrestaba al rayo. Para colmo, Yansha tenía mucha más experiencia de combate que yo. Era una bestia curtida en 1000 batallas. Sus ataques eran cada vez más feroces. Controlaba las llamas formando muros de fuego, bloqueando todas mis vías de escape. Solo podía avanzar, aunque me costara, pero cada choque agravaba mis heridas. Mi pelaje se chamuscaba. Mi piel se quemaba. El dolor recorría todo mi cuerpo. El sistema no dejaba de avisar. Vida al 70%, 60%, 50%. Apreté los dientes, buscando desesperadamente un punto débil en Yansha, pero su estilo de lucha era demasiado experimentado. No mostraba ninguna debilidad. Kanya y Heifen quisieron ayudar, pero las llamas de Yansha formaban una barrera, impidiendo que se acercaran. Yansha se rió con desprecio. No eras más que un novato que acababa de alcanzar el nivel de rey bestia, y osabas enfrentarte a mí. Hoy te haré saber lo que es el verdadero poder. De repente Yansha lanzó su ataque definitivo. Las llamas se condensaron formando una espada de fuego gigante, que se abatió sobre mí. Ese ataque contenía toda su fuerza. Si me alcanzaba, moriría sin remedio. Quise esquivar, pero mi cuerpo había llegado a su límite. No podía moverme. En ese instante crucial, una figura blanca se abalanzó, interponiéndose ante mí. Era Swelling. Sin importarle nada, usó su cuerpo para protegerme de ese golpe mortal. La espada de fuego atravesó su cuerpo. La sangre tiñó al instante su níveo pelaje. Lancé un rugido desgarrador. Swelling cayó en mis brazos, susurrando con voz débil, y luego cerró los ojos. Mi mente se quedó en blanco. Solo quedaba una rabia infinita. El único tigre blanco que había sido bueno conmigo en este mundo había caído por salvarme. Mi ira estalló por completo. Un poder nunca antes sentido surgió de mi interior. Aviso del sistema. Detección de emoción del huésped en punto crítico. Misión oculta activada. Ira por la amada. Actualización de emergencia del sistema. Habilidad definitiva desbloqueada. Golpe mortal del tigre blanco. Una enorme energía inundó mi cuerpo. Sentí mi sangre hervir, purificarse. Mi pelaje empezó a irradiar una luz blanca. El poder de la sangre del tigre blanco. Resulta que siempre había tenido sangre de tigre blanco latente en mi interior, solo que nunca se había activado. Me incorporé lentamente, dejando a Swelling al cuidado de Kanya. Luego me giré hacia Yansha. Mis ansias de matar se volvieron casi tangibles. Yansha sintió el cambio en mí. Por primera vez, el miedo apareció en su rostro. Ya no usé la zarpa de trueno. En lugar de eso, fusioné el rayo con la sangre del tigre blanco. Rayos azul púrpura entremezclados con una luz blanca, formando un nuevo poder. Activé el golpe mortal del tigre blanco. Todo mi cuerpo se convirtió en un rayo de luz, apareciendo al instante frente a Yansha. Yansha intentó defenderse con fuego, pero mi velocidad era demasiado alta. Usando las técnicas de inmovilización de mi vida pasada como campeón de artes marciales, inmovilicé el cuerpo de Yansha, concentré toda mi fuerza en mis garras y se las clavé en la columna vertebral. Yansha lanzó un alarido desgarrador. Luchó con desesperación, pero mi poder ya lo dominaba por completo. Con todas mis fuerzas le partí la columna. El cuerpo de Yansha se desplomó. Sus ojos mostraban rabia y miedo. Jamás imaginó, él, que había sido el rey del bosque durante años, moriría a manos de un antiguo mestizo. Yansha cayó al suelo con un golpe sordo, perdiendo la vida por completo. Las bestias que había traído, al ver a su líder muerto, salieron huyendo en todas direcciones. Mi ejército de lobos y leopardos los persiguió, acabando con ellos uno a uno. Yo no me ocupé de eso. Corrí hacia Swelling. Su respiración era muy débil. Su vida pendía de un hilo. Aviso del sistema. Vida de Swelling al 5%. Se recomienda usar un objeto curativo inmediatamente. Rebusqué frenéticamente en la tienda del sistema hasta que encontré una fruta de la vida. La canjeé sin dudar y se la di a Swelling. Al ver su rostro pálido, mi corazón se encogió. El efecto de la fruta de la vida fue inmediato. La respiración de Swelling se estabilizó. Su rostro recuperó algo de color. El sistema indicó que había salido de peligro. Solo necesitaba reposo para recuperarse. Suspiré aliviado y la acomodé con cuidado en un lugar seguro. Para entonces, el campo de batalla no tenía ya misterio. Los restos de las fuerzas de Yansha huían despavoridos, acosados por mi ejército. Aquellas bestias que antes servían a Yansha y se comportaban con arrogancia, ahora solo querían salvar el pellejo. Usando el dominio espiritual, dirigí a mis tropas, matando o reclutando a los enemigos que huían. En apenas media hora, el centenar de bestias traídas por Yansha o yacían muertas o se postraban sumisas. Terminada la batalla, el territorio de los tigres blancos quedó en un silencio sepulcral. Aquellos tigres blancos que antes se creían superiores, ahora estaban postrados, sin atreverse a respirar. Xuanwang, con el cuerpo magullado, bajó tambaleándose del estrado, se acercó a mí, y de repente sus patas flaquearon, y se arrodilló ante todos. Esa acción conmocionó a todas las bestias presentes. Todos los tigres blancos contuvieron la respiración, esperando mi reacción. Yo solo le lancé una mirada fría, y luego me giré y subí al estrado. No acepté sus disculpas, pero tampoco las rechacé, porque para mí, ya no importaban. Me erguí en el estrado, observando desde lo alto a los tigres blancos postrados. Con mi mirada y mi presión les dije que no necesitaba disculpas ni arrepentimientos. El clan de los tigres blancos a partir de ahora sería solo un clan más en el imperio de las bestias. Cerré los ojos y respiré hondo. El sistema anunció, recompensa final entregada. Presión del dios bestia ancestral. Al instante, una presión de sangre aterradora estalló en mi interior. Era la presión del dios bestia ancestral, grabada en lo más profundo de los genes. La sumisión absoluta. La presión se extendió como un tsunami por todo el bosque. Las bestias en 100 li a la redonda se postraron en dirección al clan de los tigres blancos. Elevé mi rugido al cielo. Mi rugido hizo que el cielo cambiara de color. Nubes oscuras se arremolinaron. Los truenos retumbaron en respuesta entre los nubarrones. En ese momento, ya no era el mestizo abandonado, sino el rey de este bosque. La aclamación de las bestias. Chanya, Haifeng y las bestias recién reclutadas. Todos se postraron, emitiendo gruñidos de sumisión. Los miembros del clan de los tigres blancos también se postraron, con asombro en sus ojos. Swelling, que acababa de despertar, me miró con asombro y se acercó lentamente a mí, arrimándose a mi lado. En la cima del acantilado, nuestra mirada atravesó el bosque, hacia la lejana zona prohibida, donde el hombre nunca ha puesto un pie. El sistema mostró un nuevo panel, indicando que había unificado el bosque periférico. La siguiente fase de evolución se abría. El objetivo: las profundidades del gran yermo. Evolucionar a tigre blanco divino. El sol se ponía en el horizonte. Mi imponente silueta, como una montaña, proyectaba una sombra infinita. A mis espaldas una masa densa. El ejército de bestias, sin fin a la vista, rugieron al unísono, aclamando el nacimiento de su nuevo rey. Esto era solo el comienzo. Mi viaje apenas empezaba.